dar paso a la charla de evidencias digitales, métodos de autenticación. Andrés Guzmán es abogado experto en alta tecnología, con especialización en Derecho de Nuevas Tecnologías de la Escuela de Leyes de New York, especializado en Derecho Administrativo y maestría en Derecho Procesal. Es el único experto colombiano certificado por la Unión Europea en manejo de crimen informática y evidencias digitales, certificado además en herramientas forenses y perito informático. Actualmente es presidente de Adalid Corp y director de la Maestría de Protección de Datos y TICs de la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenido, Andrés. Hola, muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Para mí es un honor pues estar acompañado de un auditorio tan selecto y además con dos hermosísimas conferencistas que me precedieron. Hoy vamos les voy a dar vamos a tratar de hablar mejor de dos temas que pues están bien al día, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la autenticación electrónica y todo lo que tiene que ver, o pues algo de evidencias digitales, de cómo funciona el sistema de evidencias digitales, más con, pues, teniendo en cuenta todo lo que nos está pasando y que, pues, desde el punto de vista legal, el tema de autenticación electrónica, sobre todo, está cobrando una relevancia gigantesca. ¿Por qué está cobrando una relevancia gigantesca? Pues por dos hechos trascendentes. El primero es que pues el mundo se nos digitalizó. Entonces, definitivamente nos tocó hacer videoconferencias, audiencias virtuales y pues saber quién está al otro lado y poder autenticarlo para que funcione y para que esto tenga un valor probatorio y además de eso para que no se pierda esa seguridad jurídica que debe existir, pues se convirtió en algo bien interesante y en algo bien importante. Y de otro lado, pues el tema de evidencia digital que pues obviamente siempre ha tenido unas características gigantescas, pero que con igual el teletrabajo y todas las formas nuevas de creación de negocios, de contratos, pues va a cobrar una relevancia gigantesca y es porque, como vamos a verlo, incluso documentos electrónicos como títulos valores, contratos, pues ya no son la excepción o lo distinto, sino ahora son el día a día, se volvieron lo normal, lo que pasa en todo lo que nos tiene que pasar. Ir ya a un sitio a firmar, pues ya es algo que no es común, sino que es algo que ya se está convirtiendo en algo distinto, sino en algo electrónico. En ese orden de ideas, quiero verificar si están viendo mi presentación. Sí, ahí estamos viendo tu presentación. Vale, gracias. Listo, entonces primero vamos a comenzar a hacer una introducción sobre todo el tema que tiene que ver con autenticación electrónica y los distintos tipos de autenticación. De pronto en su pantalla no se vea tan bien porque ahí hay una interfaz de usuario distinta. Pero bueno, en última la autenticación es un mecanismo de identidad por el que se identifica un usuario en una aplicación, ¿no? Entonces, existen distintas clases de autenticación. Yo, por ejemplo, les puedo mostrar un sistema de autenticación biométrica que es este. Es un sistema que funciona en China, en donde una persona puede comprar, se llama Smart to Pay, es decir, pagar con una sonrisa. Entonces pueden comprar cosas basadas en biometría y la identificación o la autenticación electrónica que hacen con el sistema de pago. Es una autenticación biométrica basada pues en biometría facial. Este es un software de NEC, o sea, un software como japonés. Y con ese software se pueden identificar incluso usuarios idénticos. La persona pues se toma unas fotos con su teléfono, carga su teléfono celular y basado en el log que crea el sitio de ubicación de la persona más el número telefónico,
más algunos otros datos que toma del teléfono, como la identificación única que trae, o sea, el código único que trae el teléfono, lo suma, constata la identificación con el número de identificación y hace que la persona tenga una identificación biométrica pues única. Aquí pues muestran a la chica que la maquillan, la desmaquillan, le colocan gafas, pues hacen una fila para ver si era ella o no era ella. Y en general, pues se muestra cómo hoy en día métodos de autenticación biométrica funcionan. Estos métodos de autenticación biométrica incluso pueden funcionar contra un documento de identidad, es decir, yo podría colocar mi cédula de ciudadanía y ella me podría autenticar contra ella biométricamente. Pues pueden surgir preguntas, oiga Andrés, y si pasa el tiempo, por ejemplo, y ya me voy envejeciendo, pues hombre, hay que ir autenticando, eso es una base de datos biométrica que va a pedir a cada tanto tiempo que se actualicen las fotografías para que esa biometría esté al día. Bueno, ¿y qué pasa con el documento de identidad? Bueno, pues debería funcionar más o menos igual, ¿no? Debería ser como la licencia de conducir, que tiene un periodo y que es el periodo que tendría esa identificación biométrica. Países europeos, por ejemplo, ya abolieron del todo la huella digital y están solamente utilizando la biometría facial como método de identificación. ¿Está bien? Con unos algoritmos bien interesantes porque hacen que se actualice. Entonces uno dice, bueno, oiga, loco, pero pues Andrés, esa vaina sucede en Japón, en China, y estamos en Colombia. Bueno, pues aquí yo les voy a mostrar un sistema de autenticación biométrica. Esto es que funciona para firmar títulos valores electrónicos. Esto es un banco que se llama el Banco Finandina, y este banco, bueno, pues presenta un producto que es digital, en el que pues prestan dinero con la condición de que el usuario jamás va a ir al banco, ¿no? Estos son los títulos valores y el formulario de vinculación, lo que se está viendo en la pantalla. Esos títulos valores y ese formulario de vinculación pues van cruzando los ve el usuario, y en el momento de firmar, sé que está dando bolitas, aquí también está dando vuelticas, así que tranquilo, no pasa nada, está cargando, ¿está bien? Entonces, cuando ya subió el sistema, o sea, el teléfono celular de la persona, cuando después de hacer scroll en los títulos valores, le va a pedir a la persona su identificación, su cédula de ciudadanía. Y luego de colocar su cédula de ciudadanía, el sistema le va a pedir que coloque sus dedos los dedos detrás de la cámara. La cámara de fotografiar lo que hace es que captura la minucia de las huellas y la coteja contra la minucia de la cédula de ciudadanía y genera un sistema de autenticación electrónico que pues tiene plena validez jurídica y pues incluso, pues como les explico, hoy en día en eso se están firmando pagarés electrónicos a los bancos. ¿Cuál termina siendo la firma o el sistema de autenticación? Pues el sistema de autenticación termina siendo un sistema de autenticación conjunto entre biometría, que vendría siendo el iris, las huellas digitales de las personas, más la fotografía de las personas que también la captura el sistema, más el número de teléfono. Es una firma compleja porque tiene varios elementos, sin dejar de ser una firma electrónica simple, ¿no? Así funcionan los sistemas. Ahora bien, frente a lo que se genera como documento, ¿qué es lo que se genera al final? En términos reales, todos los sistemas o el sistema probatorio que nosotros tenemos hoy en día en Colombia, en la mayoría de los países de América, se basa en la ley modelo UNCITRAL, que trae la definición de mensaje de datos, que es la definición que está ahí, que es toda la información generada, enviada, recibida, almacenada, comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como el Internet. Entonces, vamos a comenzar a entrar ya haciendo una pequeña introducción a qué es la autenticación, a qué son los documentos electrónicos o qué son las pruebas electrónicas, para ir generando los dos temas al tiempo. Entonces, pues aquí estos son los mensajes de datos que en términos reales son las evidencias digitales.
están regulados por la ley 527. ¿Qué es lo que se busca dentro del esquema de evidencias digitales? Y es que, en primer lugar, exista equivalencia funcional entre los documentos que se presentan o que se quieren presentar a un juez de forma electrónica. ¿Qué significa en castellano? Que si yo voy a ir a donde un juez y voy a llevar un documento electrónico, tengo que saber si ese documento es equivalente a uno físico y que el juez le dé ese mismo valor. ¿Basado en qué? En los parámetros que tienen el artículo 5º y el artículo 10º de la ley 527 en castellano. Para que un documento sea equivalente funcionalmente a un documento electrónico, tiene que tener 3 características: que esté escrito, que esté firmado, que sea original. Esos crean los criterios de valoración probatoria. En materia penal, por ejemplo, son los criterios que da la cadena de custodia, o que son los criterios de valoración que trae el Código General de Proceso o el Código de Procedimiento Penal, que en últimas terminan siendo las garantías procesales. Dentro del esquema inicial del que podemos hablar, los documentos digitales tienen valor como mensajes de datos siempre que cumplan con estos requisitos. Lo del equivalente funcional tiene una trascendencia gigantesca porque no todos los documentos electrónicos tienen equivalentes funcionales. Voy a hacer una breve explicación al respecto. Si yo cojo la tarjeta profesional de abogado que tengo y la escaneo, pero resulta que esa no es una evidencia digital. Esa es una copia escaneada, una copia electrónica de un documento mío, pero no es un mensaje de datos. ¿Por qué? Porque jurídicamente hablando, la tarjeta profesional de abogado electrónica no existe en Colombia. Como no existe en Colombia, yo no puedo crear equivalentes funcionales por una razón legal. Aunque esté escrito, aunque esté firmado y aunque sea original, legalmente yo no puedo tener ese equivalente funcional, o como una escritura pública. En Colombia la escritura pública electrónica se podría hacer porque existen normas que la habilitan, sin embargo no está reglamentado. Como no está reglamentado, los notarios hoy en día no pueden emitir escrituras públicas electrónicas. Y hace escanear una escritura pública no me hace ver o creer que esta pueda tener un equivalente funcional. Ahora bien, cuando yo tengo un documento electrónico, pensemos por ejemplo en un correo electrónico, lo que debo analizar del correo electrónico son estas 3 cosas: que esté escrito, que esté firmado y que sea original, para saber si el documento sí tiene equivalencia funcional y lo puedo presentar ante un juez. Frente a los correos, por ejemplo, normalmente hay muchas observaciones. Entonces me dicen, mire, es que yo puedo presentar el correo electrónico impreso. Sí, pues lo puedo presentar impreso porque el artículo 247 del Código General de Proceso en materia civil o en cualquiera de las materias que remiten al Código General de Proceso, dice que el juez podrá valorar ese tipo de pruebas, de elementos, de documentos, ¿cierto? Pero la valoración no será como un mensaje de datos, sino será una valoración como una copia. ¿Está bien? Eso lo dice la sentencia C604 del 2016, en el que la Corte Constitucional hace un análisis de ese artículo del 247 y explica el alcance que tiene ese equivalente funcional en materia de los documentos impresos. Y dice que pues, el impreso solamente será una copia, pero que no será un mensaje de datos y que no es equivalente funcionalmente, es decir, que no es un mensaje de datos. Ahora bien, ¿será que yo podría presentar, cómo debería yo presentar un correo electrónico en un proceso judicial? Pues en la vida real, por ejemplo, los correos, es un ejemplo sobre este tipo de documentos, ¿no? Los correos electrónicos tienen 2 elementos que se pueden ver en la estructura del correo cuando yo lo abro. Los 2 elementos son el correo electrónico como tal y el encabezado del mismo correo electrónico. Entonces, para poder ver las 2 cosas, tanto el correo como el encabezado, yo voy a mostrar aquí un correo electrónico de mi mail. Y para poder ver el encabezado y ver completo el correo, yo debería ir acá donde dice más. Y acá donde dice mostrar original le debería hacer un clic. En ese orden de ideas, aquí me va a aparecer todo el correo electrónico con toda la trazabilidad del mismo. Y si yo lo fuera a presentar impreso,
la impresión que debería ser sobre esto. ¿Por qué sobre esto? Este es el texto del correo, está bien, el que está acá arriba. Pero acá, en la parte del encabezado, pues yo puedo ver desde qué correo se envió, hacia qué correo se envió, las direcciones IP que lo vieron y lo pasó, y puedo hacer un análisis del correo y saber la trazabilidad del correo. Y puedo tener la seguridad de que el correo sí fue enviado y fue recibido. Incluso puedo utilizar un sistema de análisis de encabezados para poder saber si el correo fue enviado o recibido. En últimas, esto es una garantía procesal de que contra quien estoy colocando este correo electrónico en el proceso judicial pueda defenderse. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar aquí, voy a escribir what is my IP en Google. Entonces, aquí me aparece una base de datos que hace análisis de esas direcciones IP. Y dentro de esa base de datos voy a escribir, voy a colocar este encabezado para poder saber desde dónde me enviaron, por ejemplo, este correo electrónico. Y esta debería ser la impresión que voy a presentar si lo quiero presentar impreso. Ahora, si lo quiero presentar formalmente, lo que debería ser hacerle pues, algún sistema de verificación de hash, es decir, de autenticidad, que tiene que ver con el sistema o con las exigencias que hace el artículo 8 de la ley 527. Entonces, en primer lugar, pues la impresión, como lo explico, es una simple copia, tal cual lo explica la sentencia C604. Y además de eso también lo explica pero adicionalmente a eso, yo puedo revisar dentro de esta página el encabezado del correo para poder hacerle un análisis, ¿no? O sea, aquí me aparece seguir correo electrónico y yo le voy a hacer un clic. Aquí me aparece cuál es mi dirección IP. La dirección IP es de donde me estoy conectando ahora. Aquí si le doy seguir correo electrónico me va a aparecer el seguimiento que yo debo hacer o la página donde me va a explicar cómo se hace ese seguimiento de direcciones IP. Entonces aquí me dice que si quiero hacer la traza del correo, yo simplemente lo puedo colocar acá, lo voy a pegar y él me va a hacer el análisis de desde dónde se envió ese correo electrónico. Esto pues es un sistema de base de datos público, cualquier persona puede acceder, no tiene ningún costo y pues me puede dar una mayor claridad sobre si el correo lo envié o no lo envié y cuándo lo envié, desde qué email se envió, cuándo se recibió, por qué servidores pasó, la hora en que salió, la hora en que llegó, que es toda la información técnica que está aquí en el encabezado, ¿no? En últimas, pues es la información con la que yo puedo llegar a tener una trazabilidad del documento o del mensaje de datos que acabo de enviar. Veremos mientras que eso carga para mostrarles cómo llegó el encabezado. Yo voy a seguir aquí en mi presentación. Ahí me doy cuenta cuando termina de cargar y les muestro cómo terminó el encabezado. Ahora bien, analizados los elementos del artículo 6 de la ley 527, y es que esté escrito, es decir, que el documento se puede abrir para su posterior consulta. En segundo lugar, que el documento esté firmado, vamos a hablar de las firmas electrónicas, y en tercer lugar, que sea original, pues podrá el documento poder ser presentado ante un juez y él lo tendrá que valorar de conformidad con el artículo 11 de la ley 527, que son los criterios de valoración probatoria. Ahora bien, para entender bien los sistemas de firma electrónica tenemos que entender varios conceptos. El primer concepto que me parece importante es el de copia electrónica con presunción de autenticidad. Es decir, yo puedo tener una copia de un documento, pensemos que yo soy un sistema de radicación y entonces me radican documentos impresos, entonces yo tomo el documento impreso, lo radico, lo escaneo y entonces ese documento que escaneo y que coloco en el sistema de gestión documental de mi compañía, ¿qué documento es? ¿Es un documento electrónico? ¿Es un documento que tiene valor probatorio? Pues técnicamente como no hay una homologación de la firma, es decir, como la firma de la persona está puesta sobre el documento físico, no sobre el documento electrónico, no la puedo homologar como una firma electrónica,
diría que es una copia electrónica con presunción de autenticidad, es decir, es una copia de un documento que tiene una presunción de autenticidad en los términos del código negativo. Pero es electrónica, ¿está bien? Ahora bien, ¿qué es una firma electrónica y cuál es la diferencia? Creo que ya esto se cargó. Luces. Entonces, perdón. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de firma electrónica, que es una firma electrónica. En primer lugar, las firmas electrónicas están reguladas por el artículo 7º de la ley 527. Hay un decreto reglamentario que es el decreto 2364 del 2012. Ese decreto del 2364 es muy, muy importante porque él define la validez en Colombia de las firmas electrónicas simples. Es decir, que yo puedo enviar un correo y se entiende firmado, enviar un mensaje de WhatsApp y está firmado, enviar un mensaje de texto y está firmado. ¿Con qué está firmado? Pues con mi número de teléfono, está firmado con mi dirección de correo electrónico, está firmado con cada uno de los elementos que puedan determinar quién lo hizo. En ese orden de ideas, hay tres tipos de firmas electrónicas simples, de firmas electrónicas. Las firmas electrónicas simples, hay un tipo de firma electrónica que se llaman firmas electrónicas simples complejas. Las simples son las más comunes y las que usamos todos los días como un nombre de usuario y una contraseña, como un correo electrónico, como un número de teléfono. Las simples complejas son aquellas que son simples, como un nombre de usuario y una contraseña, pero te exigen un factor adicional de autenticación. Por ejemplo, te envían una OTP. Una OTP que es un mensaje de texto, o un mensaje por WhatsApp, o un mensaje al correo, que tú tomas en tu mente y lo vuelves a colocar dentro del sistema. Entonces, esas, como tienen un segundo factor de autenticación, se llaman simples complejas. Hay un tercer tipo, que no lo está acá, que se llaman firmas electrónicas biométricas, que son de las que comenzamos a hablar cuando comenzamos a hablar de temas de autenticación. Entonces, las firmas electrónicas biométricas son aquellas que utilizan el iris, la huella digital, la voz, la forma de tu cara, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar están las firmas digitales, que son las que están reguladas por la ley 527, en su artículo 7º, y son aquellas firmas digitales que emite una entidad certificadora, como Certicámara, como GSE, aquellas que están habilitadas por la ONAC para colocar firmas digitales. Entonces, lo segundo que yo tendré que analizar en mi correo electrónico, que voy a presentar como prueba si está firmado. Evidentemente, el correo electrónico tiene una firma, ¿cuál es? El correo electrónico desde el que fue enviado, desde el que fue recibido. La escritura tiene que ver con que se puede abrir, evidentemente yo lo puedo abrir y lo puedo ver. Y la originalidad tiene que ver con que podamos garantizar que el documento no sea modificado desde el momento en que se generó en su forma definitiva. ¿Cómo se hace eso? El estándar de hoy en día es la norma ISO 27037 en el mundo. Y el estándar ISO 27037 lo que dice es que se debe hacer un hash. ¿Qué es un hash? Pues un hash es un algoritmo matemático que calcula de un archivo un código casi irrepetible. Vamos a ver. Mientras que lo anterior se sigue cargando, ¿no? Hash online. Voy a escribir en Google hash online. Voy a ingresar a... aquí me explica qué es un hash. Voy a colocar online. Entonces, él lo que hace es que entra a una página que calcule hash, que calcule el algoritmo, por decirlo así, la cédula de ciudadanía de cada archivo. Cada archivo pues tendrá un hash distinto. Y eso me da los parámetros o me da a entender que el documento electrónico no ha sido modificado, que el documento no tiene ningún cambio y que el documento se ha mantenido en su forma original. Entonces yo voy a ir a esta página, la que está como de segunda acá en lo que yo busqué. Voy a buscar el sistema de hash
Aquí le digo seleccionar archivo. Voy a tomar cualquier archivo en mi computador y le digo que me haga un hash. Él lo que hace es que calcula un código y ese código que calcula, pues si el documento no tiene ningún cambio cuando yo haga traslados y lo demás, seguirá teniéndolo. Es una identificación que garantiza que el documento está inalterado. Los que más se utilizan en informática forense son este, que es el MD5 y el SHA1. Normalmente se utilizan dos. Entre más largo, pues es más difícil que se vuelva a repetir. Entonces, pues yo que le presentaré al juez, le presentaré el archivo con el hash extraído en un disco y una impresión del archivo. Es lo que normalmente, como normalmente se presentan los documentos electrónicos, a no ser que pasen por un laboratorio de evidencias digitales, y evidentemente ya el laboratorio hace un proceso adicional y lo certifica, ¿no? Certifica el documento. Eso está dentro del proceso electrónico de firma, ¿está bien? Ahora bien, volviendo a cómo comenzamos, entonces ya vimos en términos generales qué es la autenticación, qué son los documentos electrónicos o las pruebas electrónicas y cómo pueden servir como pruebas en un proceso judicial, cuáles son los requisitos de validez probatoria de las pruebas de los mensajes de datos, pero adicionalmente a eso vimos cómo funciona la equivalencia funcional, además vimos qué documentos admiten y cuáles no admiten equivalencia funcional. Finalmente quiero volver al tema con el que comenzamos a hablar y es la aplicación de los mecanismos de autenticación. Y entonces, cómo y cuándo se están utilizando y cómo se utilizan esos mecanismos de autenticación y qué mecanismos son los más idóneos. Desde mi perspectiva profesional, creo que dentro del contexto de las audiencias virtuales, en primer lugar, tenemos que evidenciar que el juez o el funcionario administrativo deberá cerciorarse que con quien esté hablando sea la persona que dice ser. En ese orden de ideas, la recomendación que yo doy dentro del procedimiento que se hace ordinariamente es que se exija que la persona envíe por cualquier medio, llámese mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, fotografía electrónica, correo, lo que sea, su documento electrónico al juez o al funcionario administrativo para que él en audiencia lo valide. Es decir, si yo soy el funcionario judicial y estoy iniciando una audiencia y necesito autenticar, o sea, utilizar un mecanismo de autenticación electrónica, pues tomaré el documento de identidad, miraré al señor, lo veré allá, le preguntaré cuál es su número de cédula, le preguntaré por los datos que tiene el documento y me cercioraré que es la persona que es, como se hace normalmente en un juzgado. Présteme su documento, lo revisa el juez, lo ve y dice si usted es usted. Eso, a mí me da una presunción de que usted es usted, pero teniendo el documento a mano, que además de eso tendrá que colocarse dentro del expediente, que no se llama hoy en día expediente digital, sino expediente digitalizado. Algún día podremos hablar de ese tema, que es bien interesante, la diferencia entre los expedientes digitales y la diferencia entre los expedientes digitalizados y cómo funcionan en el contexto del proceso judicial, pero pues no es el tema de hoy. En segundo lugar es que yo considero que no todas las audiencias pueden ser virtuales. Por ejemplo, la presentación de los testigos. El término es como el olor del miedo. El juez tiene que ver y oler y entender lo que está diciendo el testigo y saber si él está diciendo la verdad frente a una cámara es muy complejo. Pues por eso los actores les va tan bien, ¿no? Entonces, sería muy interesante que los testimonios pues no se pudieran hacer en sistemas como el sajón, los americanos, que fue de quien copiamos los sistemas orales que hoy en día tenemos en casi todos los procedimientos, pues es algo impensable tomar un testimonio por internet. Ahora bien, no pasa lo mismo. Andrés, qué pena te interrumpo, es que ya nos quedan 2 minuticos porque vamos a dar inicio a los otros conferencistas. Dale, no me Entonces, si demoro quieres. Bueno, gracias. mucho. Entonces, les decía que no pasa lo mismo con los peritos. ¿Por qué? Porque el perito no va a contar lo que él siente, sino va a contar lo que él sabe. Y para contar lo que él sabe, pues sí, no hay lío en que tenga copia, en que vea acá, en que revise. Es decir, desde mi perspectiva, los peritos sí pueden presentarse por allí. La incorporación de documentos electrónicos igual, pues creo que hacerla por correo electrónico, hacerla por los medios fiables, pues no tiene lío. En últimas, pues son procedimientos de validación de identidad.
Pues no es más, como te dije, no me demoraba más de 2 minutos. Muchísimas gracias por la invitación, Alexis. Igual es un honor haber estado precedido de dos interesantes conferencistas y bueno, nada, quedo muy atento a cualquier tema que te haya quedado ahí como en el